Queridos hermanos, en esta tarde yo quiero compartir algo muy importante con ustedes. En la vida siempre hay cosas terribles, pero ¿sabe? No hay cosa más terrible que estar en medio de una bendición y no darse cuenta. No hay cosa más terrible que estar en medio de un mover del Espíritu Santo y usted ni cuenta se da. Yo creo que no hay cosa más terrible que eso. Recientemente hemos confesado, declarado que la presencia del Señor está aquí. Significa que cuando salgamos de este lugar, cada uno de nosotros tiene que ir diciendo: el Señor nos visitó esta tarde. Algo hermoso ocurrió este día, porque pude sentir su presencia. Yo no vengo con la misma mentalidad que llegué, me siento renovado. El Señor habló a mi corazón. Pero si nos vamos diciendo: qué aburrido se me hizo el culto, como que algo faltó ahora, lo más probable es que ni cuenta nos dimos en medio de la bendición que estuvimos hoy. Y digo todo esto porque es importante que nosotros siempre tengamos nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón atento a recibir lo que Él tiene para nosotros. Cada día, hermanos, Dios tiene algo nuevo para nosotros. Cada día el Señor tiene algo especial para nosotros. La bendición que recibimos el domingo pasado, la bendición que recibimos el martes pasado, no es la de hoy. El Señor tiene algo fresco para nosotros. Así es que yo le pido esta tarde que tenga su corazón dispuesto para recibir, su mente alerta, porque créame, el Señor puede hablar a su vida hoy. En la Biblia hay unos ejemplos que vamos a ver, por lo menos 3 ejemplos, de hombres que estuvieron también en medio de una tremenda bendición y no se habían percatado de ello. Y esos ejemplos que vamos a ver definitivamente debe hablar directamente a nuestro corazón, porque mientras nosotros no mantengamos nuestros ojos espirituales abiertos, van a pasar las bendiciones, van a pasar las oportunidades alrededor de nosotros y ni cuenta nos vamos a dar. De pronto usted está pidiendo por algo especial, de pronto usted está pidiendo que Dios abra puertas hacia alguna situación específica de su vida. De pronto usted está esperando una respuesta de Dios, una respuesta específica, y de pronto Dios se la puede dar hoy. Así es que por eso es importante que estemos alerta de lo que Dios nos va a hablar este día. Hoy vamos a ver 3 pasajes. En estos pasajes voy a leer parte de unas historias que vamos a ver, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver cómo Dios nos puede dirigir y aplicarlo a nuestra vida. Vamos a dar lectura al primer pasaje, Génesis 28, versículos 16 y 17. Y a la letra dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dijo? Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vamos al segundo pasaje, Lucas 24, versos 13 al 16 y luego versos 30 al 32. La Biblia dice: aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no, ¿qué dice? No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice el versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hechos 12, 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué dice, hermanos? Se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta tarde quiero hablarles bajo el tema reconociendo la presencia de Dios. Reconociendo la presencia de Dios. Diga conmigo, reconociendo. Es importante que usted y yo debemos saber dónde estamos, hermanos. Estos tres pasajes que hemos leído tienen un paralelismo bien importante. Yo creo que ya se dio cuenta. Un paralelismo bien importante, pues en ellos se mencionan las experiencias comunes que tuvieron los personajes incluidos en estos relatos. Si nota, los tres pasajes mencionan el problema que tenían, menciona la intervención de Dios y menciona la reacción que tuvieron ellos. Es interesante que en el Antiguo Testamento, en un libro como el de Génesis, suceda esto, que un hombre a quien Dios le ha dado una tremenda promesa, él no sepa lo que está pasando. Y muchos años más tarde ocurre con aquellos discípulos, y unos añitos después ocurre con el gran apóstol Pedro. En cada uno de estos relatos que hemos leído, vamos a aprender algo muy grande, algo muy importante, mis queridos hermanos. Y en primer lugar, yo quiero entrar de lleno ya. Y en primer lugar vamos a aprender de la experiencia de Jacob. La historia de Jacob nos enseña algo pero muy importante para la vida práctica de nosotros en estos días. Y lo que vamos a aprender de la experiencia o del ejemplo de Jacob es cómo reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos. Voy a repetir ese punto. ¿Cómo podemos nosotros reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos? En segundo lugar, vamos a aprender de la experiencia de los discípulos que iban hacia Emaús. Y lo que vamos a aprender ahí es cómo reconocer la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Y en tercer lugar, vamos a aprender cómo reconocer la presencia de Dios cuando está actuando a favor de nosotros. Vamos a ver de una vez. En primer lugar, a través de la experiencia de Jacob, mis queridos hermanos, nosotros debemos aprender lo siguiente. Ya lo he mencionado, a reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos. ¿Qué es lo que pasó con Jacob? Permítame darles el relato completo. Jacob tenía un problema. En el relato que leímos, él está en un lugar, pero a esa altura Jacob ha estado experimentando un problema. Y el problema que Jacob ha estado enfrentando ha sido un problema familiar. Un problema familiar. Diga conmigo, un problema familiar. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas familiares antes? ¡Qué poquitos! Yo pensé que todos tenemos problemas familiares. ¿Cuántos de veras han tenido problemas familiares? Y unos bien serios, ¿verdad, hermanos? Bien serios. Pues este Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, estaba enfrentando un problema bien serio. Y el problema que estaba enfrentando es que por ser él o creerse que era muy astuto, muy listo, de hecho su nombre lo dice, Jacob, usurpador, el que suplanta, por decirlo así, mentiroso, alguien que engaña, había engañado había suplantado, le había robado con astucia la bendición a su hermano Esaú, pero también había engañado a su propio padre. Obviamente, cuando su hermano mayor, Esaú, se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, Esaú dijo que lo iba a matar. Una vez mi padre muera, yo lo mataré. Obviamente, su mamá, quien le había ayudado para que engañara a su padre Isaac, se dio cuenta de lo que Esaú dijo. Entonces, ahora le da un consejo a Jacob, su hijo favorito,
y le dice que tiene que huir, tiene que irse a otra tierra, allá donde su hermano Labán, y que se vaya a aquellas regiones. ¿Por qué? Porque está tratando de liberarlo de la mano de su hermano Esaú. Ahora Jacob, todo asustado, con miedo, temeroso, emprende el camino. Y él llega a una región, ha caminado ya mucho por el desierto, y allá cuando la noche lo toma, él se encuentra solo, se encuentra con miedo, está temeroso. ¿Por qué? Porque sabe que allá en casa dejó una situación crítica. Dejó a un hermano enojado, dejó a una madre triste, a un padre de pronto decepcionado porque su hijo lo engañó, y él no se puede perdonar tal acción. Él está allá solo. Esa situación que está enfrentando definitivamente lo hace entrar, por decirlo así, en un adormecimiento espiritual o un letargo espiritual, que no se da cuenta el lugar donde está. Si bien es cierto, él está solo, por decirlo así, como dicen en inglés, in the middle of nowhere. Lo dije bien, ¿verdad? Allá donde no hay nada, ahí está Jacob solo. Y dice la Biblia que él de pronto va y toma su piedra y se acuesta. Y hay algo importante, que la Biblia dice que cuando él se duerme, tuvo un sueño. Y en ese sueño dice la Biblia que vio una escalera, que era el cielo a la tierra, y que en esa escalera ángeles subían y bajaban. Pero lo interesante ahí es que dice que allá en el extremo de la escalera estaba Jehová, estaba Dios. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. La tierra en la que estás la daré a ti y a tu descendencia. Ahí Dios le confirma, le reafirma la promesa que Dios le había dado a Abraham muchos años antes. Y ahora se la está diciendo a él, note, en un momento bien crítico. Y él no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Ahora, esa intervención de Dios, él no la esperaba en una situación como la que la estaba enfrentando. Él no esperaba que Dios podía revelársele de esa manera, en ese lugar, el ánimo que cargaba. Queridos hermanos, Dios en nuestra vida no se va a revelar únicamente cuando usted y yo estamos bien. Dios a nuestra vida se va a revelar aún en los momentos más críticos. Dios se va a revelar en nuestra vida en esos momentos cuando pensamos que no tenemos para dónde ir. ¿Por qué razón? Porque el Dios que nos ha salvado, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que todos debemos reconocer, recordar siempre, que la presencia de Dios va y está con nosotros donde quiera que estemos. Porque no crea que Dios dice: oh, vas a ir a aquella dirección, entonces yo no voy contigo. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros, dando a entender que la presencia de Dios va con nosotros. Si usted se queda Él. Si usted avanza, avanza con usted. Esa es la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es importante reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos? A veces pensamos que la presencia de Dios puede estar con nosotros únicamente en un culto como este. Oh, la presencia de Dios está aquí. Pero saliendo de esas puertas pensamos que Él ya no está con nosotros. Cuando estamos en casa, tenemos que reconocer que la presencia de Dios está con nosotros. Cuando vamos al trabajo, tenemos que reconocer que la presencia de Dios está ahí con nosotros. Aun cuando nos sentimos incómodos o molestos por algo, tenemos que reconocer que su presencia está con nosotros. Y hermano, ¿y cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene eso de reconocer la presencia de Dios en nosotros? O donde estemos. Cuando nosotros aprendamos a reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos, vamos a aprender a reverenciarlo de una manera más clara. Vamos a aprender a adorarlo, a alabarlo de una manera más específica. Vamos a aprender a agradecerle a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios no se limita al ánimo que nosotros tenemos. Dios dice: yo he prometido estar contigo en las buenas y en las malas. Y Dios se le reveló a Jacob de una manera especial, en sueños. ¿Por qué razón? Si algo Jacob necesitaba en ese momento, era una intervención de Dios. Eran esas palabras de confort, esas palabras de Dios que le dijera: yo estoy contigo. ¿No es cierto que cuando estamos pasando alguna crisis, hermanos, si algo necesitamos urgente a veces nosotros, es que alguien nos diga: no te preocupes, Dios está contigo. No temas, todo va a estar bien.
No temas, tú vas a salir de esta. No temas, Dios va a abrir puertas para ti. Dios va a abrir caminos. No temas, sigue adelante. El Señor ha prometido estar contigo. Y Jacob recibe esto tan especial en un momento tan crucial de su vida. Ahora, veamos cuál fue su reacción. Cuando ya vemos el problema que tuvo, problema familiar, ahora viene la intervención de Dios de una manera tan espectacular. Ahora veamos cuál fue su reacción. Y su reacción la encontramos en los versículos 16 y 17, los que hemos leído. Dice la Biblia: y despertó Jacob de su sueño y dijo, dígalo conmigo, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¡Wow! Cuando yo leí ese texto dije, es increíble. Es increíble lo que este hombre finalmente vino a descubrir. Oiga, Dios está, no dice estaba, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dios se movió hoy en la alabanza y yo no lo sabía. Ni cuenta me di que algo especial sucedió. Esa frase, yo no lo sabía o no lo sabía, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con ello nosotros, porque sabe que nosotros podemos estar pasando por lo mismo. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando no sabemos que la presencia de Dios está ahí? Podemos vivir una vida descuidada. Podemos vivir una vida, disculpe la expresión, mediocre. Podemos vivir una vida verdaderamente fría. Una vida sin interés, una vida sin agradecimiento, una vida sin reconocimiento de quién Dios es. ¿Por qué? Porque no sé que Él está aquí. Porque no sé que Él estuvo aquí esta tarde. No sé que Él está conmigo siempre. Note, si yo soy hijo de Abraham o nieto de Abraham, significa que hay una promesa para mí y yo ni siquiera cuenta me había dado. No lo sabía. Ahora, en la declaración que hace en el versículo 17, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, sino cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Déjeme decírselo de esta manera. El lugar donde usted está todos los días de la semana o cada segundo de su vida, donde usted se encuentra, ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque no crea que la casa de Dios son estas 4 paredes, este edificio. La casa de Dios es su corazón. Y si Dios mora acá en nosotros, significa que este lugar se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Usted entiende la magnitud de eso? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que eso significa? Que mi corazón es su casa y que esta es la puerta del cielo. Y significa que si esto es la puerta del cielo, las bendiciones de Dios van a estar llegando a este corazón continuamente. Dios va a hablar a mi corazón en el momento que Él lo requiera, en el momento que Él decida. Y sabe, no va a haber problema porque mi puerta está abierta. Porque esta es su casa y Él va a entrar siempre, Él va a estar ahí siempre, va a hablar cuando Él quiera. Me va a dar palabra, me va a guiar, me va a instruir cuando Él desee. Y no va a haber problema porque yo lo reconozco. Sé que la presencia de Dios está conmigo siempre. Esa declaración de Jacob es extremadamente interesante. Que cada uno debe reconocer la presencia del Señor en el lugar donde está. Reconózcala, mi querido hermano, cuando usted venga a este lugar. Haga como dijo David, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando nosotros entramos con esa actitud a la casa del Señor, hablando de este templo, estamos diciendo, yo reconozco quién está ahí. Yo reconozco que es Dios quien está en este lugar y por lo tanto voy a entrar con esta reverencia, pero también voy a entrar con agradecimiento y acciones de gracia y voy a entrar con alabanza. Porque sé quién está acá. Cuando estemos en el trabajo, no importa quién es el que está al lado nuestro. Honremos la presencia del Señor. No paguemos mal por mal. No hablemos mal a los demás. Porque recuérdate, la presencia del Señor está ahí donde tú estás. Por eso debemos tener cuidado los lugares que visitamos, las cosas que vemos, las cosas que decimos. Tengamos cuidado porque estamos en su presencia. Amén, hermanos. Muy bien, continuemos. En segundo lugar, la experiencia de los discípulos que iban camino a Emaús nos enseña a reconocer la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Oiga, no solamente vamos a reconocer la presencia de Dios donde estamos, sino que también tenemos que reconocer su presencia
en nuestro diario caminar. En otras palabras, todos los días de nuestra vida tenemos que reconocerlo a Él. ¿Por qué decimos que la experiencia de los discípulos nos da esta enseñanza? Veamos rápidamente el problema de los discípulos. Estos discípulos, que eran dos, que iban camino a Emaús, estaban pasando por una profunda tristeza. Jacob estaba enfrentando un problema familiar. Estos discípulos estaban enfrentando una profunda tristeza. Y ahora les digo a qué me refiero con ello. Leamos el versículo 17 del capítulo 24 de Lucas. La Biblia dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Por qué están tristes estos discípulos? Hacía 3 días que Jesús había muerto. Ellos no lo habían podido percibir, porque cuando tenga la oportunidad usted lea todo el relato del capítulo 24 y se va a dar cuenta que las cosas que ellos expresan en cuanto a lo que Jesús había dicho, en cuanto a su resurrección, ellos no lo habían creído. Obviamente ellos están tristes porque su maestro, su Señor, había muerto. Y ellos expresan palabras como estas: hace 3 días que murió. Y por ahí están unas mujeres diciendo que Él ha resucitado. Y los otros discípulos fueron allá a la tumba. Encontraron sí la tumba vacía, pero no lo hallaron a Él. Son palabras como que dicen, ¿sabes qué? Yo no creo que eso sea así. La tristeza no los deja ver. No los deja ver en realidad la verdadera realidad. Y de pronto Dios comienza a intervenir. ¿Y cómo interviene Dios acá? Jesús, que ya ha resucitado, comienza a caminar con ellos. Porque ellos van camino hacia ese lugar llamado Emaús, unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y cuando van de camino, obviamente ellos van hablando. Wow, ¿qué es lo que pasó en Jerusalén? Que es tremendo, ¿por qué injusto los ancianos? Qué injusto lo que le hicieron a Jesús. Y ahí van hablando. Y de pronto Jesús de algún lugar comienza a caminar y se les agrega y comienza a caminar con ellos, rumbo a Emaús. Eso me capta la atención, pero de una manera muy especial. ¿Sabía usted que Dios siempre camina con nosotros? ¿Solo cuando estamos bien? No, cuando tenemos tristeza en el corazón, Él camina con nosotros. Cuando hay pesar, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay soledad, cuando hay desánimo, Él camina con nosotros. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que a veces no nos damos cuenta que Él va caminando a nuestro lado. No nos damos cuenta. ¿Por qué razón? Porque los problemas nos ciegan de tal manera que no nos permiten percibir esa maravillosa presencia. No nos permiten experimentar que Jesús va caminando al lado nuestro. ¿Y por qué le digo esto? Veamos la intervención de Dios. Los versículos 15 y 16 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían, ¿qué sucedió? Jesús mismo comenzó a caminar con ellos. ¿Pero qué? No le reconocieron, pues sus ojos estaban claros. La Biblia es clara, mis hermanos. Jesús comenzó a caminar con ellos. Hay veces que nosotros, hermanos, emprendemos un camino, emprendemos una jornada que a veces se nos torna bien difícil. De pronto quizás pasamos por cosas como la pérdida de un ser querido, la separación de la pareja. Aquellos que se prometieron amor eterno, de pronto ya no es tan eterno. Se separaron y ya sea uno o el otro, ese pesar que queda, tristemente muchas veces se agarra en contra de Dios. Es tanto el dolor, es tanta la angustia que no logramos percibir que Dios no se ha ido de nosotros ni un tan solo momento. Él está ahí desde el momento que empezaron los problemas y sigue ahí aunque los problemas se hayan agrandado. Pero sabe, va a seguir ahí hasta que nos saque de ese problema. Si Jesús está a nuestro lado, tenemos que tener la seguridad, la certeza que Él va a cambiar la tristeza en alegría. Si Jesús va caminando con nosotros, tenemos que tener la seguridad que en aquellos momentos cuando ya no podamos caminar, Él nos va a cargar en sus brazos. Si Jesús va a nuestro lado, tenemos que tener la confianza que todo va a estar bien. Sí, mis hermanos, estos discípulos no lo percibían en ese momento. ¿Por qué? Porque había una tremenda tristeza en su corazón.
Pero ahora aquel de quien ellos venían hablando ya va caminando al lado de ellos y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, pero note qué lindo es nuestro Dios, que aunque no nos demos cuenta, que aunque a veces lo pasemos desapercibido, Él no se va. Él se queda ahí y sigue nuestra jornada. Se adapta a nosotros muchas veces hasta que llegue el momento cuando Él lo considera necesario, abre nuestros ojos y ahora, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Tanto tiempo que he caminado y no me había dado cuenta que Dios venía a mi lado. ¿Por qué digo eso? Veamos la reacción de los discípulos. ¿Cuál fue su reacción? Versos 31 y 32. Entonces se le abrieron los ojos, oiga, y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, oiga, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No se le hace un poco un gran paralelismo aquí en lo que dijo Jacob? Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? En otras palabras, escuche esto, hermano. Cuando Dios habla, cuando Dios está a nuestro lado, aunque a veces quizás no lo percibamos a plenitud, algo va a haber en nuestro corazón que nos va a decir: el que está hablando contigo no es cualquier persona. El que está caminando contigo no es cualquier compañero. Algo en tu interior te va a decir que algo especial hay a tu alrededor. Aunque no lo logres ver, pero tu alma, allá en lo más profundo de tu interior, a esa vocecita que te dice: hay alguien especial a tu lado. Porque cuando Jesús comenzó a hablarle las Escrituras, algo ocurrió en los corazones de estos hombres. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús habla, la confusión se va. Cuando Jesús habla, la tristeza desaparece. Cuando Jesús habla, las cosas son transformadas. Cuando Jesús habla, los problemas se van. ¿Por qué? Porque hay poder en su palabra. Hay poder en su palabra. Y esto es lo que los discípulos no habían podido captar desde el principio. Jesús les está diciendo: ya he resucitado, ya voy con ustedes. Y les voy a mostrar algo importante. Les voy a demostrar que yo siempre he estado con ustedes. Esta tarde, hermano, hermanas, de pronto usted está pasando por alguna tristeza. De pronto quizás está pasando por algún problema familiar que ya no haya que hacer con él. Una tristeza la cual lo ha puesto en un ambiente donde no quiere hablar con nadie. Lo que prefiere es ir a dormirse, ir a acostarse temprano porque no quiere hablar con nadie. Porque esa tristeza se le convirtió que de pronto en depresión. Y no quiere hablar con nadie, no se da oportunidad. De pronto, si usted está enfrentando esa situación, déjeme decirle que Jesús está a su lado. Y no le habla en voz audible, no le revela en este momento porque Él está dándole su tiempo. Pero va a llegar el momento cuando Jesús se va a revelar de una manera tan especial a su vida y que le diga: no te preocupes, tú vas a salir de esta situación. No porque tú tengas la fuerza, no porque tú tengas el poder, sino porque yo estoy contigo. Por esa razón, hermanos, es importante reconocer la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Todos los días. Cuando Jesús camina alrededor de nosotros, significa que Él nos va a proteger. David dijo en el Salmo 34: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nota, dice acampa. Se vino a quedar. No llegó por temporadas. No, Él está con nosotros todos los días, hermanos. Así es que si usted está pasando una crisis en este momento, confíe en el Señor, que Él está a su lado. En tercer lugar, la experiencia del apóstol Pedro. Vamos a ver la experiencia del apóstol Pedro. ¿Qué nos enseña Pedro? La experiencia del apóstol Pedro debe enseñarnos a reconocer la presencia de Dios cuando está actuando a favor de nosotros. Primero, la experiencia de Jacob debe enseñarnos a reconocer la presencia de Dios en el lugar donde estamos. En segundo lugar, la experiencia de los discípulos debe enseñarnos a reconocer la presencia del Señor, la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Y esta experiencia que estamos a punto de ver del apóstol Pedro debe enseñarnos a reconocer la presencia de Dios cuando está actuando a nuestro favor. Veamos lo que dice
el relato. Veamos primeramente el problema del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el problema que tiene es que está sufriendo una amenaza de muerte. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de los Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Mire qué problema del apóstol Pedro. Herodes ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y vio que a la gente le gustó aquello. Ve y va y captura y prende al apóstol Pedro y lo pone en la cárcel. Sígame por favor. Y cuando manda a Pedro a la cárcel, dice que lo mandó que lo custodiaran 12 soldados. 3 grupos de 4. 4 a la entrada, 4 más adentro y 4 hasta el fondo. Y allá al mero fondo estaba Pedro, como que fuera el más peligroso criminal, encadenado y allá, en un cuarto frío. Herodes sabía que este hombre no era cualquier hombre. Por eso dijo, hay que vigilarlo bien. Y el apóstol Pedro está ya temiendo lo peor. Al siguiente día la intención de Herodes era sacarlo de la cárcel y darle muerte. Esa era la intención de Herodes. Mas sin embargo, hermanos, aquí hay algo importante que debemos saber, que cuando Dios está al cuidado de los suyos, no hay diablo que nos amenace. No hay diablo que se pare y diga, hoy acabo con tu vida. Si el Dios del cielo no ha determinado eso, no va a ocurrir nada. Qué confianza más grande la que tenemos los cristianos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen esa confianza en Dios? Ay, me van a cortar la luz. Me van a deportar. Me van a correr del trabajo. Me van a sacar de la casa. Temores bien normales, ¿verdad? Pero si el de arriba ha dicho, no te van a sacar, yo voy a proveer para que aún en el último día tengas lo que necesitas. El día que Dios dice, no, si yo estoy contigo y a ti no te va a pasar nada hasta que yo lo permita, usted debe dormir tranquilo. Usted debe dormir tranquila, sí, pague los biles, hay que pagarlos. ¿Ok? Hay que pagarlos, no crea que Dios va a enviar un cheque de arriba. No, hay que trabajar. Hay que esforzarnos. Pero lo cierto es que el cuidado de Dios va a estar con nosotros siempre. Y aquí el apóstol Pedro está sufriendo una amenaza, una terrible amenaza de muerte. Allá está bien custodiado. Pero hermanos, veamos la intervención de Dios. Y esto me encanta, hermanos. Si es que Dios es lindo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo hermoso en su vida de parte de Dios? De veras, ¿cuántos lo han experimentado? Yo estoy seguro que si más de alguno que le preguntáramos hoy, diría, hermano, no me alcanzaría esta tarde para expresar, para contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que todos tenemos algo importante que decir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero véanla en este caso particular del apóstol Pedro. Versículos 7, 8 y el verso 10. Qué linda intervención. Pedro está ya en el calabozo de más adentro. Está bien custodiado, de acuerdo a Herodes. Pero dice la Biblia, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Note que este ángel no fue ni a pedir permiso, que le dieran permiso de llegar a la cárcel. No, llegó, se presentó ahí donde está Pedro. Y una luz resplandeció, ¿dónde? Ahora el calabozo ya no estaba oscuro. Resplandeció una tremenda luz. Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué le hizo? Esa actitud de Pedro me llama mucho la atención. Oiga, está preso y sabe que al siguiente día lo van a matar. Pero él está dormido. Tranquilo. ¿Usted cree que cualquiera de nosotros no hubiera estado ahí? Ay, que tarde más la noche. Ojalá se les olvide que me metieron aquí. ¿No cree usted? Pero él está dormido. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Usted confía en Dios? No deje que nada lo haga mover. Y le voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se relata algo. Que Daniel es un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Pero un día, los envidiosos, unos gobernantes que trabajaban con él, se habían dado cuenta que Daniel era un hombre íntegro y que todo lo que hacía Dios lo prosperaba.
El rey lo había puesto en una posición muy importante. Por ser judío, los de Babilonia no mucho les gustaba eso. Y comenzaron a tramar un plan para ver cómo destruían a Daniel. Y empezaron a ver en qué falta lo encontraban a Daniel. Y comienzan a observarlo, comienzan a vigilarlo. Y se dan cuenta que ese hombre íntegro. Al grado que llegan a hablar entre ellos y dicen, ¿sabe qué? No hay nada que le encontremos de falta a este hombre. Daniel es honesto, Daniel es íntegro. Pero se le ocurre la idea a uno de ellos y dice, hay una cosa en lo que lo podemos agarrar. Este hombre es fiel a su Dios. Este hombre ora 3 veces al día. Entonces, hagamos que el rey firme un edicto que prohíba que durante 30 días no se ore ni se adore a ningún otro Dios más que a él. Muchos de nosotros quizás hubiéramos dicho, si quieren que firmar por un año, no es problema por mí, ¿verdad? Aquellos que no nos gusta orar, por mí no hay problema, un año si quieren. Pero Daniel no podía pasar un día sin orar a Dios. Y le llevan la oferta al rey. Y el rey aparentemente la vio agradable. Bueno, quiero que todos me adoren a mí, que todos me reconozcan a mí como Dios. Entonces nadie va a orar a ningún otro Dios en 30 días. Y Daniel no podía soportar tal cosa. Y el edicto decía que cualquiera que orara a otro Dios, aparte del rey, iba a ser en esa misma hora arrojado en el foso de los leones. Leones hambrientos. Y Daniel, cuando escuchó el edicto, sabe que no fue a reclamarle al rey, no fue a reclamarle a los otros gobernantes, no fue a buscar otra ayuda, sino que como costumbre abrió sus ventanas que daban a Jerusalén y comienza a orar a su Dios. ¿Sabe por qué no desistió de acercarse a Dios? Porque sabía que era el único que lo podía librar. Y llega el momento que lo encuentran orando, como dicen, lo hallaron con las manos en la masa, orando. Qué bueno que lo hallaron orando, ¿verdad? Y no lo vieron haciendo otra cosa. Y rápido le van a decir al rey, Daniel, el hombre a quien tú has puesto por gobernante, no te ha obedecido. Y dice la Biblia que aquello le pesó al rey. Le pesó en gran manera cuando supo que se trataba de Daniel. Pero lo cierto es que mandan a traer a Daniel. Y para hacer la historia corta, llega el momento cuando ya están frente al foso de los leones. El rey le expresa estas palabras a Daniel. Daniel, que el Dios a quien continuamente sirves, Él te libre. Daniel como hombre estaba preocupado, estaba quizás asustado, de pronto quizás sí. Pero sabe, había una convicción en Daniel. Había una tremenda fidelidad y fe en Daniel, que no se puso a llorar, decirle, rey, no me tires a los leones, mira que yo soy bueno. No, vamos, y lo dejan ir al foso de los leones. Esos leones, de acuerdo a la historia, los dejaban aguantando hambre por días. ¿Por qué? Porque cuando castigaban a uno, lo tiraban ahí, no llegaban al fondo cuando ya le habían quebrado todos los huesos. Pero Daniel llega al fondo y cierran la puerta y el rey se va a su palacio. Y obviamente cuando Daniel entra al foso de los leones, él sigue orando. Pero ¿sabe qué? Antes que Daniel llegara al foso de los leones, Dios ya había enviado a su ángel. Y había cerrado la boca de los leones. Así es que aquellos leones feroces se habían convertido, parecieran ositos de peluche. Mientras el rey, angustiado, allá en el palacio, porque dice la Biblia que el rey no podía dormir, preocupado por Daniel, le traían vino, no quiero vino, le traían musiquita, no quiero musiquita, estoy preocupado por Daniel. ¿Y sabe qué está haciendo Daniel? Ha agarrado un león y lo ha usado de almohada, está durmiendo tranquilo. Imagínense, ¿por qué razón? Porque Dios envió su ángel. Eso es lo que Dios hace. Cuando el rey está preocupado, Daniel no está preocupado de nada. Y al día siguiente, el rey viene ahí con la vocecita entrecortada porque no ha dormido el hombre. Está desvelado, no ha comido. Y llega ahí por la piedra y con voz entrecortada dice, Daniel, el Dios a quien sirves pudo librarte. Y Daniel se levantó. Yo me imagino que hasta como un león le hizo, ¿eh? Se estira Daniel y le dijo, el Dios a quien sirvo envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él yo nunca hice nada malo. Ese es el Dios del cual les estoy hablando. El Dios del cual debemos reconocer su presencia cuando Él está actuando a nuestro favor. Hermano y hermana,
Mire, muchas veces Dios está haciendo ya cosas importantes en nosotros, en nuestra vida, y nosotros no nos damos cuenta. De pronto quizás usted está orando por un familiar, por el esposo, por la esposa, o por el trabajo, por lo que sea, y Dios ya comenzó a hacer la obra y usted no se ha dado cuenta. Es importante que nos demos cuenta el lugar donde estamos, que su presencia va con nosotros todos los días y sabemos que Él actúa a nuestro favor. Muchos de nosotros hemos pasado por peligros, que a veces cuando vamos en el carro, damos una maniobra ahí que alguien nos iba a chocar por ahí y decimos, wow, lo importante es que tengo buena experiencia, tengo varios años en el volante y tengo buenos reflejos. ¿Qué reflejos ni qué nada? El Señor envió su ángel y te libró. Y ni cuenta te diste que Dios está actuando a tu favor. ¿Cuántas veces usted de pronto está preocupado porque no sabe si va a tener para pagar el próximo mes de renta? Y usted está preocupado, ¿y cómo le voy a decir? ¿Me van a correr? No, y Dios ya comenzó a orar. De pronto ya le dijo a alguien por ahí, ¿sabe qué? Mi hijo o mi hija tal necesita algo, así que ve y me le das un cheque. Ve y me le ayudas. Y cuando de una manera milagrosa usted tiene lo que necesitaba y dice, ay, gracias Dios que eres bueno. Pero no se dio cuenta que hace buen rato Dios venía actuando por usted. Por eso es importante entender este detalle. Así es que sigamos con el relato. ¿Qué es lo que el ángel hace? Le tocó a Pedro en el costado diciéndole, levántate pronto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los levanta? Las cadenas. Oiga, no dice la Biblia que el ángel le dijo, ¿no te fijaste dónde puso la llave del guardia? No, inmediatamente le dijo, levántate. Se cayeron las cadenas. No hay cadena que el enemigo trate de poner en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en toda su familia, que el Señor no tenga el poder para quebrarlas. Él tiene el poder, mis queridos hermanos. Las cadenas se le cayeron. Y luego el verso 8 dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, porque vamos para afuera. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel apartó de él. Note este relato, hermanos. El ángel hace todo lo que Pedro no puede hacer: quitarse las cadenas, abrir la cárcel, salir de la cárcel y abrir la puerta de hierro. Todo eso Pedro no lo puede hacer, lo hace el ángel. Pero llega un momento cuando el ángel lo deja. Es como quien dice, ok Pedro, ahora ya vas, ahora sí ya tú puedes, ya puedes. Y se aparta el ángel. ¿Sabía usted, mi hermano y hermana, que las cosas que nosotros podemos hacer, Dios jamás las va a hacer por nosotros? Pero lo que usted y yo no podamos hacer, tenga la certeza que Él lo va a hacer por nosotros. Él va a romper las ataduras. Él nos va a sacar de la cárcel que muchas veces hemos caído, una cárcel de depresión, una cárcel de desánimo, una cárcel de soledad. De ahí te va a sacar. Y una vez ya estés libre, dile, dale para adelante. Dale para adelante. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Que Dios ya rompió las cadenas. Él ya nos sacó de la cárcel, ya se abrió la puerta para que pasemos y nosotros todavía seguimos en un lugar. Hermano, ¿y por qué no actúa? ¿Por qué no se mueve? Estoy esperando en Dios. Si Dios ya actuó, ya hizo su parte. No, es que Él me ha dicho que ha estado conmigo todos los días. Pero sí, ahora Él espera que usted actúe. Pase, la puerta ya está abierta. La puerta ya está abierta, se abrió por sí sola. ¿Sabía usted que Dios es experto en abrir puertas para nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado esperando por trámites de migración? Señor, y aplicamos por uno, aplicamos por otro y nada, esos tremendos abogados más que nos sacan dinero y no pasa nada. Pero de pronto Dios envía a alguien, nos abre una puerta y luego nos damos cuenta que todo comienza a caminar como nos hubiera gustado desde el principio. Dios nos abre puertas de trabajos. Dios nos abre puertas de tremendos empleos. Abre puertas para que nuestras finanzas estén mejor. Abre puertas para que nuestro núcleo familiar esté mejor. Él abre las puertas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que caminar, porque Él ya hizo su parte. Y es maravilloso la forma como este ángel saca a Pedro de ahí. Antes de terminar, la Biblia dice que cuando pusieron a Pedro en la cárcel, la iglesia hacía oración por él. ¿Sí? Y cuando Pedro sale, lo primero que hace, él se queda, ¿dónde estoy? Pero antes de entrar a esa parte, creo que es importante mencionarles cuál fue la reacción de Pedro. Versículos 31 y 32, para mencionarles ese relato.
Entonces Pedro, volviendo en sí. Entonces, ¿qué pasó? Estaba fuera de sí. Como quien dice, volvió a sus cabales. ¿Sí? Volviendo en sí dijo, ahora, mire, como decía, híjole, hasta ahora me doy cuenta que Dios es el que ha hecho todo esto por mí. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y usted pensaba que era usted, ¿verdad? Y Dios dice, no, es mi ángel que ha estado haciéndolo por ti. Que ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oiga, volviendo en sí, ahora entiendo. Muy bien, ¿y cuándo es que entendió? Cuando ya estaba fuera de allá, al otro lado de la calle. Era de madrugada. Significa que cuando Pedro sintió la brisa fresca, ¿dónde estoy? Ya no estoy ya encerrado en aquel calabozo. Me pegó la brisa y ahí Pedro como que despierta y se dirige a una casa, la casa de María, que se cree que era María la madre de Marcos. Y cuando llega, ahí está el grupo de hermanos orando todavía. Pero note esto. Pedro toca la puerta y sale la hija, una hija llamada Rodé, que estaba ahí en casa, va a abrir y no dice la Biblia cómo eran las puertas allá, pero me imagino que tenían alguna cosita que abrían. Y cuando ve que era Pedro, tanta fue la emoción que no le abrió la puerta, sino que fue a correr a darle el aviso a los hermanos que están orando. ¿Qué creen? ¿Quién creen que está en la puerta? Pedro está libre. Y escuchen los hermanos, estás loca. ¿Escuchó eso? Estás loca. ¿Por qué le están diciendo eso? El que cuando Herodes mete a la cárcel a alguien, seguro que... No, sí estamos orando, sí es cierto, estamos pidiendo que Dios lo salve. Pero te equivocaste, creo que estás desvelada, necesitas dormir, estás loca. Y la muchacha insistió, no, es Pedro, es su ángel, le dijeron. No creyeron, oiga, aquello por lo cual habían estado orando, no lo creían. Que se trataba de que Dios ya había dado la respuesta. ¿No es cierto que a veces Dios ya ha dado la respuesta que estamos esperando y todavía como que nos quedamos muy bueno para ser cierto, ¿verdad? No creo que Dios vaya a hacer esto. No creo. Eso es demasiado lo que estoy pidiendo. Y Dios dice ya a la puerta, y aquí está tu respuesta. Aquí está la bendición que has estado esperando. Pero nosotros allá con un espíritu de incredulidad actuamos como que si Dios al quien le hemos pedido no le interesan nuestras necesidades. Pero lo cierto es de que esta gente finalmente reaccionan y van a ver y se dan cuenta que es Pedro. Y ahora ellos no salen de su asombro, quedan todos atónitos por lo que han visto. Note qué tremendo milagro. Ahora, esta parte, mis hermanos, creo que debe llevarnos a reflexionar. Y lo quiero aplicar de esta manera. ¿Cómo o qué nos puede impedir a nosotros ver o reconocer la presencia de Dios en nuestra vida? Yo voy a mencionar por lo menos 3 cosas. Rápidamente se las digo. Lo primero que nos puede impedir ver la presencia de Dios en nuestra vida son los problemas. Son tantos los problemas que muchas veces podemos estar enfrentando que no nos damos cuenta que Dios está ahí. Es que es tanto mi problema, es tanto el paquete, tanta la maleta de problemas que traigo que no tengo tiempo para nada más. No puedo ver más allá que mi problema. Segunda área que nos impide poder ver la presencia de Dios en nuestra vida es el adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual. ¿Por qué adormecimiento espiritual? Estos hombres de este relato, noten lo que estaban haciendo ellos. El primero, el ejemplo de Jacob, en el versículo 11 del capítulo 28 dice: y llegó a un cierto lugar, este es Jacob. ¿Y qué hizo? Y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué estaba haciendo? Pero aún cuando está durmiendo, Dios se le revela. Ok, póngale atención. Veamos el segundo caso, los discípulos. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Eso habla de, no puedo percibir, estoy adormecido, no logro, estoy cansado. Tercero, el caso del apóstol Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo.
entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué paralelismo más importante? No estoy diciendo que ellos están dormidos porque estaban mal espiritualmente, no, sino la situación, el mismo problema los llevó a ese adormecimiento. El problema que muchas veces nosotros enfrentamos nos trae adormecimiento espiritual. Y cuando tú y yo estamos dormidos espiritualmente hablando, nunca vamos a poder percibir la presencia de Dios en el lugar donde estamos, nunca vamos a percibir la presencia de Dios que está caminando al lado nuestro, y mucho menos cuando Él actúa a nuestro favor. Es importante que cada uno de nosotros hagamos lo siguiente. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6 tienen la respuesta. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si bien es cierto, este texto está basado después de que Pedro les está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Es importante que ustedes estén velando. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos velando o estamos dormidos, ¿sabe lo que voy a decir con esto? Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, vamos a descuidar incluso los eventos que están ocurriendo en relación a la venida del Señor. Vamos a vivir vidas descuidadas, vamos a vivir una vida carnal. Vamos a descuidar la vida en santidad. ¿Por qué? Porque mi adormecimiento me ha puesto en una situación donde no percibo las cosas que Dios espera de mí, quiere de mí. Por eso es importante levantarnos del sueño en el que muchas veces hemos caído, para que nos demos cuenta que el Señor ha estado ahí desde el primer día que nosotros lo recibimos como Salvador de nuestras vidas. Él nunca nos ha dejado, y ¿sabe qué más lindo esto? Que nunca nos dejará.